¿Qué está pasando con muchos fondos de pensiones en todo el mundo, particularmente en los países desarrollados? ¿Qué es lo que ha saltado en Reino Unido? En Reino Unido lo que ha generado esta enorme volatilidad en los mercados ha sido el concepto de los pasivos no cubiertos por parte de muchos fondos de pensiones. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, los fondos de pensiones que invierten en deuda soberana o deuda con tipos reales negativos, etcétera, y para cubrir el riesgo de tipos de interés o el riesgo de inflación, toman posiciones apalancadas en derivados que cuando se cae el valor de los bonos que están soportando esas posiciones en derivados, tienen que llevar esos famosos margin calls que salieron en la crisis de 2008, es decir, tienen que pagar más para mantener esas coberturas, tienen que pagar más y además el precio de los bonos cae. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Que se genera un agujero patrimonial en muchos fondos de pensiones que ya era un problema en el año 2018 y en el año 2019. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que, por ejemplo, en Estados Unidos los fondos de pensiones estatales tenían unos agujeros patrimoniales que se movían entre los 318.000 millones y los 400.000 millones. En el Reino Unido, la posición apalancada en derivados para cubrir riesgo de inflación y riesgo de tipos de interés superó en los 1,2 billones de libras. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues una tormenta perfecta. Nadie se esperaba que los bonos cayesen de precio en el año 2022, como han caído, el peor año para los bonos, particularmente soberanos, desde 1931, y por lo tanto sale muchísimo más caro mantener esas coberturas y se generan estos problemas de volatilidad. Al no poder pagar esa renegociación de coberturas porque sale demasiado caro, ¿qué es lo que venden? Lo más líquido, que son los bonos soberanos. Genera un problema adicional. ¿Cuál es la diferencia con el 2008? La gran diferencia con el 2008 es que, si recordáis, este proceso de tener que cubrir posiciones que no eran posibles de cubrir y que generaban mayores pérdidas y mayores caídas, que era lo que le pasó, por ejemplo, a Lehman, eso es mucho más complicado. Primero, la posición de liquidez en el sistema es muchísimo mayor. La segunda, los bancos no están en una situación como la que estaba Lehman Brothers en cuanto a capital y en cuanto a posición de cobertura. Pensadlo, incluso si consideramos ese riesgo que hablábamos antes, no es ni de lejos el nivel de riesgo que se vio en el año 2008. Sin embargo, no podemos olvidar que esto es un problema creado por la política monetaria. Esto es un problema creado por la política monetaria porque al hacer artificialmente caros, es decir, bajar la prima de riesgo, bajar la rentabilidad exigida a niveles negativos, reales o nominales, de los bonos soberanos, muchísimos fondos de pensiones tienen un agujero patrimonial por tener en cartera esos bonos que, en cualquier caso, si podían generar alguna rentabilidad, era por apreciación, es decir, que subiera el precio aunque la rentabilidad fuera negativa. ¿Qué era lo que pasa? Lo que está pasando ahora es lo contrario. El efecto aspirador del dólar saca dinero de los mercados emergentes y desarrollados que no son dolarizados y además se generan estos problemas de coberturas, de acudir a financiar esas coberturas. ¿Es un problema? Por supuesto. ¿Es un problema de la política monetaria? Absolutamente. Lo que está mostrando es el absoluto destrozo que se ha creado con los tipos reales y nominales negativos y con las inyecciones masivas de liquidez y esas recompras de bonos agresivas que lo que han generado ha sido que muchos fondos de pensiones estén tomando muchísimo más riesgo del que podrían tomar y del que deberían tomar para poder conseguir un poco de rentabilidad. Y ahora, cuando se da la vuelta al mercado, se generan estos agujeros patrimoniales. Pero ni estamos en una situación como la de 2008, ni es
un problema como el de Lehman, y desde luego lo más importante es que el riesgo de transmisión de ese riesgo a otros activos y a otras áreas es bastante más contenido. Por lo tanto, hay que verlo como lo que es. Primero, volver a recordar, a ver si aprendemos que los tipos negativos y las inyecciones masivas de liquidez siempre generan mayores problemas de las supuestas soluciones que dicen que van a crear. Primero, porque no crea ninguna solución, y segundo, porque se generan estos enormes problemas de burbujas y de excesos de riesgo. A ver si lo aprendemos, que ya va tocando.